Y este episodio del Archipiélago Histórico es presentado por The Works Café, quienes están comprometidos a obtener ingredientes saludables y locales para sus bagels al estilo de Nueva York, sándwiches para el desayuno y el almuerzo, sopas, ensaladas, smoothies, dulces recién horneados y más. Además, ofrecen servicios de catering para eventos especiales, con ubicaciones en Maine, New Hampshire, Vermont, Nueva York y Massachusetts. The Works Café es una opción saludable para comer, así que si estás en alguno de estos lugares, date la vuelta. Visita workscafe.com para más información y descarga la aplicación. Bueno, y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ti gracias a Turismo Borincano. Descubre Puerto Rico de una manera única con Turismo Borincano. Sumérgete en nuestros ecos recorridos turísticos, explora el agroturismo en nuestras fincas locales y vive experiencias personalizadas por toda la isla. Y no te preocupes, también ofrecemos turismo accesible para personas con diversidad funcional. Ya sea que estés buscando aventura, relajación o simplemente quieres conectar con nuestra cultura, Turismo Borincano tiene lo que necesitas. Visita turismoborincano.com para más información y reserva hoy mismo a precios que están al alcance de todos. Vive Puerto Rico como nunca antes con Turismo Borincano. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López. Antes de comenzar me gustaría excusarme un poco, ¿no? La voz mía está un poco extraña, me estoy recuperando de unas alergias y unas cosas que me dieron, así que si me escucho medio raro es por eso. Pero nada, aquí estamos, sumamente interesados en hacer este episodio. A mí, como ya la audiencia sabe, me interesa mucho lo que es la historia militar, me interesan mucho las guerrillas latinoamericanas y todo ese tipo de cosas. Y en esta ocasión tengo el inmenso gusto de conversar con el historiador peruano Renzo Aroni Zulca. ¿Cómo está todo? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Ñuhasuti Renzo Aroni, Ayachu Imainayam, Masikuna, Wauhikuna, Panikuna. Esta fue una manera de introducir, presentarme a mí y mi lengua nativa, quechua. Quechua es una lengua prehispánica que se habla en países andinos, pero también en las comunidades diásporas en las Américas, ¿no? Pues mucho gusto estar aquí y empezar una conversación sobre el libro que hemos editado con mi colega Ponciano del Pino, historiador peruano también, ayacuchano, de la región de donde yo vengo también, Ayacucho, en el sur andino de Perú, y también quechua hablante. Él también es quechua hablante y bueno, ya conversaremos un poco más sobre la implicancia del quechua también en esta investigación que hemos tomado algunos años, pero el resultado personalmente cada uno hemos estado por años dedicándonos a comprender la historia reciente de nuestro país y propiamente el fenómeno de Sendero Luminoso. Eso me parece sumamente interesante porque Sendero Luminoso es una de esas guerrillas eh, que por una razón u otra ha tenido un protagonismo no solamente en Sudamérica, sino yo diría en lo que es el tema de la guerrilla latinoamericana, porque es una guerrilla, bueno, todavía está activa, aunque no es lo que fue en los años 80 y 90, pero, pero fue sumamente formidable y retó de forma significativa al Estado peruano y a la sociedad peruana. O sea que es muy importante hablar sobre eso.
Entiendo yo que eso en Perú es un tema doloroso y que es un tema que quizás un sector de la sociedad no le gustaría no hablarlo o olvidarlo por razones obvias, ¿no? Porque prácticamente fue una guerra total, una guerra, no sé si calificarla de guerra civil, pero sí hubo una guerra significativa, una guerra que tomó muchas décadas y que todavía se siente muy presente en la psiquis del pueblo peruano. El libro al que está haciendo alusión se llama Una revolución precaria, Sendero Luminoso y la guerra en el Perú 1980-1992. Muchísimas gracias por la copia que me fue proveída. Encuentro que es un libro fantástico, lo recomiendo. ¿En dónde se consigue el libro, doctor Aroni? Bueno, lo pueden conseguir físicamente desde el Instituto de Estudios Peruanos, la editorial que hizo posible la publicación, un importante institución que por más de 50 años se ha ido dedicando a hacer investigación social en Perú. Y Uh también lo -huh. pueden comprar como ebook, una versión en digital a través de la página web del Instituto de Estudios Peruanos. Eh, sí, eso sería. Creo que también está en Amazon. Por supuesto, claro, en las plataformas donde uno puede acceder, comprar los libros Uh -huh. vía Amazon u otras plataformas. Sí. Mire, aquí voy a proveer una especie de introducción. No hay un índice para la gente interesada en leer sobre Sendero Luminoso, conocer más. Aquí hay varios ensayos, varios capítulos sumamente interesados. Número uno, Armar la Revolución, Sendero Luminoso y su lucha por los recursos. Eso fue por el doctor Sebastián Chávez. Inocencia, Sendero Luminoso y el reclutamiento de menores. Ayacucho en la década de 1980, Charles Walker. Huaycán Combativo, la resistencia urbana a la insurgencia senderista por Lucia Luna Victoria Indacochea. También está el trabajo del compañero Ponciano del Pino, que ya mencionó. Está el suyo, que viene siendo el capítulo 5, Pacto de Alianzas entre Pueblos, Coaliciones Campesinas contra Sendero Luminoso, 1983-1986. Y otras cosas más que están sumamente interesantes. Me parece un libro sumamente formidable y fácil de entender, que es importante, porque estos temas Ujú. usualmente son boscosos, pero entiendo yo que no tiene que ser uno historiador o tener formación en ciencias sociales para entenderlo. Así que muy buen trabajo y enhorabuena por ese gran trabajo que están haciendo. Eh, a modo de Muchas introducción, gracias. ¿verdad? Me gusta comenzar siempre, para la persona que no están familiarizadas con el trabajo del doctor Renzo Aroni Zulca. Háblenos un poco de sus intereses académicos y de su trabajo, por favor. Bueno, yo soy de formación historiador, pero también tengo formación en antropología y específicamente en antropología de la música. Am, pero trabajo en general como insurgencias, contrainsurgencias en América Latina. Mm, Hice mi doctorado en Historia de América Latina en la Universidad de Davis, California, en Historia de América Latina, con énfasis en estudios indígenas y derechos humanos, que son ejes de mi propia trayectoria personal como activista de derechos humanos, en que por muchos años he estado trabajando en Perú, el pasado reciente, el conflicto armado interno, que han marcado también mi propia trayectoria personal y Uh -huh. intereses académicos. En tanto, viví y crecí este conflicto armado interno entre 1980 y 2000, cuyo foco fue Ayacucho, el epicentro, y también el lugar donde surgió el fenómeno de Sendero Luminoso, un partido comunista maoísta, una facción maoísta que se formó en los años 60 y cuya propiamente como una organización partidaria en los 70 y inició sus acciones armadas en 1980 contra el gobierno peruano. Um, Aquel año, 1980, Perú estaba retornando a un régimen democrático después de 12 años de gobierno militar y causó
alrededor de 70.000 muertos y desaparecidos durante estas 2 décadas de guerra interna, de acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue creado durante el gobierno de transición tras la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori en el 2000, y entregó su informe final en el 2003. Y el reporte es realmente sorprendente, ¿no? Porque la mayor responsabilidad de esta cantidad de muertos fue Ujú. Sendero Luminoso, de acuerdo al reporte, ¿no? Y la mayoría de las víctimas eran población pobre, rural, indígena, campesina, casi como el 79% eh, de estas víctimas. Lo que indica que el conflicto impactó, devastó enormemente a las poblaciones históricamente marginalizadas. Um, y también otro de los resultados de este informe que realmente nos hizo ver el país y el impacto que esta guerra causó, que fuimos, Ujú. es que la mayor parte de estas víctimas, también casi 40%, ocurrieron en la región de Ayacucho, el epicentro de donde provengo. Entonces, eso implica de alguna forma cómo mi propia experiencia personal y mis intereses académicos están muy marcados por esta historia reciente de mi país, y la que ha dominado mis intereses profesionales e intelectuales, y por las que sigo estudiando y tratando de comprender las dinámicas internas de este conflicto, sobre todo desde una perspectiva individual y local, desde las comunidades, desde la historia, microhistoria, antes que detenerme en la narrativa nacional, sino explorar desde dentro, desde sus dinámicas lógicas internas, ¿no? De relaciones entre poblaciones civiles, campesinas, indígenas y los combatientes, tanto del Estado, las Fuerzas Armadas y los agentes del Estado, como también las guerrillas, tanto Sendero Luminoso y la otra guerrilla, que fue el movimiento de revolucionario Tupac Amaru, más conocido como MRTA, que también inició sus acciones armadas casi al mismo tiempo que las de Sendero Luminoso. Y de eso podríamos seguir conversando, por supuesto. Sí. Me gustaría empezar dando un breve trasfondo porque hace una serie de comentarios que es importante entender más a fondo, particularmente porque a mí me interesa que la audiencia, muchas de estas personas que no necesariamente tienen estudios en ciencias sociales, puedan entenderlo más a profundidad. Vamos a hablar sobre el contexto geográfico, porque Ayacucho es un centro urbano del sur del Perú, según pude ver en mapas y todo lo demás, pues a mí siempre me interesa ver, ok, no solamente voy a leer ni estudiar, quiero ver en dónde propiamente se está dando estos eventos. Denos un contexto geográfico, esa área es, en términos geográficos, ¿cómo es ese sur? ¿Cómo es Ayacucho? ¿Qué tipo de población tiene? ¿Es elevado, no es elevado? ¿Es planicie? ¿Cómo es? Bueno, Ayacucho está hacia el centro sur de los Andes peruanos. Es un área bastante montañosa, interandina, sobre los 2.600 metros de altura. La ciudad en sí mismo, pero la, la región pues va extendiéndose entre zonas rurales, valles interandinos y ciudades, pequeñas ciudades urbanas, entre 3.000 3.500 metros de altura, ¿no? Um, Histórica y socialmente, la región, al igual que las regiones vecinas como Huancavelica, y Capurímac, fueron considerados muy indígenas. Hay una palabra que se usaba muy comúnmente hacia el siglo pasado, hoy casi no se usa, se llama mancha india, entre comillas, para referirse sobre todo desde Lima, desde el centralismo de Lima, la capital de Perú, y
el status quo de las élites hacían referencia a esta región como una mancha india, es decir, como una población mayoritariamente quechua hablante, indígena, es vinculado al atraso, a la incivilización, al salvajismo, etcétera, ¿no? Con potencial para la violencia. Es esta visión, si uno quiere llamarlo como una visión geográfica racializada, ¿no? Desde el status quo y desde el centralismo de Lima. Entonces, con una población mayoritaria de indígena quechua hablante y a la vez también históricamente marginalizada, pero a la vez también con condiciones socioeconómicas de extrema pobreza o pobreza en general, ¿no? Um, con, Aunque, claro, en los años 60-70, con la reforma agraria y procesos de migración, y había un proceso lento de modernización también, sobre todo después de la apertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en 1960. Esta es una universidad muy importante que se reabre en ese año, 1960, en la ciudad de Ayacucho, en la que en su reapertura invita, ¿no?, y recluta a potenciales importantes intelectuales, tanto de Perú como internacionalmente, y entre ellos llega Abimael Guzmán en 1962, quien ya era militante del Partido Comunista, y él venía de una región un poco más al sur, Arequipa. Y bueno, inicia su actividad como profesor, pero también su inquietante despertar de ser militante, organizador, ¿no?, del Partido Comunista, y reorganiza, ¿no?, una facción del Partido Comunista en la región de Ayacucho, en el que él empieza a tomar figura importante como organizador político, ¿no?, intelectual, pero a la vez también profesor y marxista-leninista, ¿no?, y maoísta eventualmente, en que va a tomar la opción de seguir la línea maoísta después de la división del comunismo internacional en 1964, ¿no? Y luego viaja un par de veces a China durante la Revolución Cultural de Mao Zedong, y Ujú. en la que va a tener muchísima experiencia pues teórica e ideológica, ¿no? Y va a intentar replicarlo el proceso revolucionario en Perú. Y ya, claro, pensando en el maoísmo como una ideología que moviliza a la población campesina obrera, sobre todo del campo a la ciudad, entonces está pensando que Ayacucho va a ser el proyecto insurgente, ¿no?, donde va a pues crear este foco, digamos, de este importante movimiento, ¿no? Está pensando, proyectándose en esa lógica, y va formando, armando recursos humanos, ¿no? Combatientes futuros militantes, tanto como sus estudiantes, como sus colegas profesores. Entonces, Ayacucho geográficamente, volviendo a tu pregunta, ofrece en términos de eh, masiva población campesina, una geografía bastante accidentada, especialmente importante para la movilidad de la guerrilla, ¿no? Ujú. Pensando en un proyecto insurgente maoísta, ¿no? Una supuesta revolución campesina que va a ser, que va a surgir, ¿no?, en el corazón de los Andes, y como el faro de la revolución mundial, así como se proyectaba esta organización. Entonces está en los imaginarios, en la propia práctica, y muchos de estos profesores, antes de que empiece la guerra, ya están haciendo trabajo de campo, están constantemente viajando a las comunidades. Los mismos estudiantes vienen de estas comunidades, son hijos de Ujú. campesinos, hijos de quechua hablantes, algunos son mestizos, ¿no?, urbanos, pero gran parte tienen este background, esta composición social, económica de ser de orígenes campesinos quechohablantes, ¿no? Y que al estudiar, llegar a esta universidad con muchas ganas de aprender, educarse y escalar socialmente, encuentran más bien eh, ideologías
bastante radicales, algunas moderadas, pero generalmente radicales, marxistas, leninistas, maoístas, en las que van a ir orientando a estas ideas revolucionarias de empezar, ¿no?, acciones armadas para conseguir una justicia social, uh, una transformación social del país y alcanzar cierta igualdad, ¿no? Entonces, estas ideas están floreciendo en el campus de la universidad y pronto van a ir tomando fuerza y las ideas de Abimael Guzmán, después de sus experiencias en China, entonces Ujú. eso va creando, digamos, este movimiento, ¿no? Un cosmos social que va a ir orientando a llevar a cabo una revolución del campo a la ciudad siguiendo la ideología o la teoría de la guerra maoísta, ¿no? No, y varias cosas. La razón por la cual esos movimientos florecen, como bien menciona, a mi entender es porque pues en ese momento Perú estaba saliendo de una dictadura militar, ¿no? Estaba saliendo de un proceso brutal de represión, había una desigualdad, había una pobreza extrema, una marginalización de ese campesinado indígena peruano de los Andes en general. Entonces, pues claramente a estas figuras carismáticas como Abimael Guzmán, que son figuras de la universidad, del sector académico, van a tener un mensaje que es atractivo para estas juventudes que salen de esas comunidades rurales precisamente para intentar escalar, como bien menciona, esa jerarquía social, a ver cómo yo salgo de la pobreza y ayudo a mis viejos, ayudo a mis padres a salir de esta situación. Entonces, otra cosa que es bien importante también, y como bien menciona, esa geografía accidentada desde el punto de vista militar es excelente para una Ujú, guerrilla porque es sumamente efectiva para movilizaciones de pequeña escala, pero es malísima para movilizaciones de gran escala. Por ejemplo, una ujú, guerrilla son generalmente elementos subversivos o elementos militares sumamente pequeños, los cuales pueden cruzar un terreno accidentado o lo que sea en relativo corto tiempo versus una fuerza regular militar como viene siendo la del Estado peruano, que no tiene necesariamente la experiencia y que debido a su equipo o a, a los dogmas militares y a sus estrategias y a sus movilizaciones va a encontrar el transporte y va a encontrar la movilización en ese contexto geográfico un tanto difícil. O sea que desde el punto de vista táctico esto es fantástico por una guerrilla. ujú. Otra cosa que quería mencionar, vi en su trabajo, en el capítulo 5 que menciona brevemente unos movimientos que son precedentes, no, son antecedentes a esto. Uno de ellos es el Ejército de Liberación Nacional y otro es el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, ambos de corte foquista, que son Ujú. derrotados en 4 meses. ¿Cómo se diferencian esos movimientos de Sendero Luminoso? Bueno, muy buena pregunta y ayuda también para contextualizar y comparar Sendero Luminoso con otras guerrillas más tradicionalmente llamadas latinoamericanas, ¿no? Guerrillas Uh -huh. latinoamericanas, ¿no? Y para entenderlo hay que ubicarlo dentro del marco de la Guerra Fría, ¿no? Porque eso va a influir mucho en esta guerras civiles, violencias políticas, conflictos armados, dictaduras militares, que ha agitado casi toda la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Después de la eh, culminación de la Segunda Guerra Mundial. Uh, entonces, evidentemente el triunfo de la Revolución Cubana influye enormemente las expectativas de muchos jóvenes y de otros sectores populares del campesinado obrero en movilizarse para alcanzar mejores condiciones sociales, económicas. Eh, pero a la vez también eh, influye ideológicamente también, ¿no? En términos de tomar acciones armadas, ¿no? Que es la única vía para algunos de llevar a cabo una justicia social o transformación social.
y vamos a ver eso en Centroamérica, a lo largo del Caribe y en el Cono Sur, ¿no? Hacia los 60, 70 empiezan, digamos, más como una movilización masiva de guerrillas rurales, sobre todo en Centroamérica, inspiradas, ¿no?, en el triunfo de la Revolución Cubana y muchas veces ya mezclando con otras experiencias guerrilleras del mundo, en África o en el sureste asiático, ¿no? Entonces, y en los 70s, 80s también surgen las guerrillas urbanas, sobre todo en el Cono Sur, ¿no? Estamos hablando Argentina, Uruguay, Brasil, eh, Chile, ¿no? Y bajo regímenes dictatoriales, militares, apoyados obviamente por los Estados Unidos. Eh, Evidentemente Estados Unidos y la Unión Soviética está interviniendo, ¿no?, en apoyar, financiar incluso económicamente, más allá de la exportación de las ideologías, ¿no?, del comunismo o anticomunismo, y estrategias políticas de lucha. Económicamente también están influyendo, ¿no? Están sustentando las guerrillas o las contrainsurgencias, ¿no? Eh, Eso lo vemos claramente en el caso de los Estados Unidos, eh, a través de la CIA, eh, Ujú. destruyendo democracias, ¿no? Como en Guatemala en 1954 o en Chile en 1973 al derrocar en Guatemala a Jacobo Arbenz y en Chile a Salvador Allende, ¿no? Entonces, hay todo este proceso, ¿no?, de resistencia, de tomar acciones armadas como una vía alternativa más radical o la única forma para muchos, ¿no?, de resistir regímenes totalitarios, ¿no?, como en Chile bajo la dictadura de Pinochet o Rafael Videla en Argentina y muchos otros en Sudamérica, ¿no? Eh, en Perú, ya entrando al caso de las guerrillas del 65, el Ujú. MIR, que es el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que lleva el mismo nombre que la guerrilla chilena también, que era el MIR, ah, y el otro que se llamaba Ejército de Liberación Nacional. Ambas guerrillas tienen potencialmente influencia de los llamados barbudos, ¿no? Los cubanos, ¿no? El embrujo cubano también alcanza Perú y muchos de estos jóvenes intelectuales, urbanos, mestizos, blancos, limeños, peruanos, entonces eh, pasan por Cuba, ¿no? Pasan por las escuelas militares, formación ideológica, política, y regresan a Perú para iniciar el foco guerrillero, ¿no? Inspirado mucho en la estrategia también del foco guerrillero, foco guerrilla. Entonces, pienso que eh, entonces esas guerrillas que tienen una inspiración mucho más experimental, más vanguardista, mucho más tradicional en la manera en que inician sus guerrillas, sus acciones, desde un foco territorial, como puede ser los Andes o la Amazonía, en el caso peruano, no construyeron suficientemente una base social, apoyo de la población campesina, porque tenían muchas limitaciones, sobre todo lingüísticas, culturales. Muchos eran urbanos, cosmopolitas, ¿no?, blancos, mestizos, ah, mientras la población a la que supuestamente va a liberarlos eran nativos de lenguas, hablantes de lenguas indígenas, ya sean Ujú. quechua, ya sean asháninca de la Amazonía u otras lenguas, ¿no? Y culturalmente también, ¿no? Entonces, había muchas diferencias y que tomaría más tiempo realmente para construir bases de apoyo, ¿no? Y identificación, ¿no? Identidad, ¿no?, con la guerrilla desde la población local. Eh, y por otro lado, también desconocían, volviendo a lo que tú planteabas, en una historia militar, es importante ver el ángulo de la geografía, ¿no? Ujú. Entonces, la geografía, desde donde ellos empezaban la guerrilla, era pues ceja de selva, ¿no? Una área bastante difícil de aclimatarse, al menos toma tiempo poder aclimatarse en la Amazonía, en la ceja de selva, entre los Andes y las zonas tropicales. Entonces hay varias limitaciones logísticas también, ¿no? En términos de abastecerse a la guerrilla, en términos de ganar
el apoyo de la población, o convencer o negociar. Entonces, había muchas limitaciones. Esos factores han terminado rápidamente a que el ejército los derrote, ¿no? Lo otro es que también estas guerrillas llevaban uniformes, ¿no? Verde olivo, ¿no? Como la guerrilla tradicional, inspirada obviamente también en la Revolución Cubana. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista y con esas descripciones, hay mucha diferencia con Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso ya es una guerrilla ideológicamente maoísta, mucho más radical, uh, y difiere mucho de las experiencias guerrilleras previas, que los llaman como revisionistas o simplemente poco o nada revolucionarios, ¿no? Um, y a la vez también sus estrategias tácticas militares van a diferir mucho, ¿no? En tanto es un movimiento más campesinista, ¿no? Que busca el apoyo del campesinado y del campo para derrocar o avanzar hacia las ciudades, capturar las ciudades y tomar el poder, ¿no? Y obviamente en términos de logística e incluso la manera en que se vestían, eran civiles, ¿no? Eran vistos como una población más de las zonas rurales, urbanas, ¿no? Entonces, era difícil para el Estado, por ejemplo, distinguir quién era de Sendero, ¿no? Quién era miembro o militante, combatiente, simpatizante de este movimiento, porque se camuflaban. La guerrilla, Ujú. los insurgentes se camuflan o se hacen ver como parte de la población civil. Entonces, eso es una gran diferencia también pensando en las guerrillas latinoamericanas más tradicionales, ¿no? Um, pero lo que diferencia de Sendero Luminoso y de otras guerrillas latinoamericanas es su brutalidad y su letal autoritarismo y brutalidad que han caracterizado enormemente y a veces difícil de ubicar. ¿Cómo situamos el Sendero Luminoso dentro de la tradición larga de las insurgencias latinoamericanas, ¿no? Casi como hacia el final de la Guerra Fría, un movimiento tan único en su manera de llevar a cabo la guerra de guerrillas y estrategias muy terroristas, ¿no? Acciones terroristas, ¿no? De causar pánico y terror y autoritarismo para movilizar a sus bases, sus pequeños o locales, bases de apoyo local que la tuvieron en un comienzo muy temprano, Ujú. pero brevemente las han ido perdiendo, eh, no la han podido sostener en el tiempo y ese es un poco el argumento también del libro, si ya queremos entrar a discutir el libro, pero solo para brevemente decir, ¿no? Que eh, Sendero Luminoso no logra mantener ese apoyo inicial que la tuvo en un comienzo. Y tal vez vale la pena explicar por qué apoya a la población campesina a Sendero, por qué termina simpatizando a algunos jóvenes campesinos, poblaciones locales con Sendero. Por un lado tiene que ver mucho la propia condición social, económica, históricamente no marginalizada, excluida, ¿no? De, de la narrativa nacional, de las políticas del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, hay una lucha constante de las poblaciones campesinas, indígenas, por la tierra, por la educación o por mejores condiciones de vida, ¿no? Sobre todo en los años 60 y 70 eran años, décadas muy agitadas y a lo largo de América Latina, ¿no? Por luchas por la reforma agraria, la distribución de las tierras, um, y claro, inmovilizadas en gran parte también con influencias o alianzas con partidos, movimientos de izquierda, ¿no? Um, entonces sintonizan bien de pronto cuando llega un movimiento radical que ofrece de manera um, vertical, ¿no? De que se va a llevar a cabo una guerra revolucionaria y que se va a tomar el país, el control del Estado para democratizar y alcanzar una igualdad social y todo, ¿no? Entonces, hay una sintonía, ¿no? Hay una expectativa, obviamente, y es bien recibido, o en todo caso,
la población local escucha, está abierto. Siempre la población, poblaciones andinas, quechua hablantes, aymaras u otras poblaciones indígenas son abiertos a escuchar, pero también son cuidadosos, ¿no? Mucho más estratégicos en aperturar una negociación. Lo cierto es que con Sendero Luminoso no se podía negociar. En tanto es un movimiento bastante jerárquico y autoritario, era difícil negociar con Sendero. En tanto ellos imponían sus formas de organización política, una forma de llevar a cabo la guerra de manera bastante vertical, totalitaria. Entonces, ahí es donde empezaron a surgir las primeros quiebres, fracturas, ¿no? Um, Evidentemente también la población campesina apoyó a Sendero porque tenían también sus intereses personales o comunales. Había previamente tensiones dentro de la comunidad o entre comunidades por, por tierras, por agua, por acceso a los recursos que llegan del Estado o también por cuestiones personales, ¿no? Y muchas veces en una guerra, estas tensiones locales, personales, pueden aflorar en tanto hay una autoridad externa que promete establecer de manera rápida una Ujú. justicia ejemplar, ¿no? Como castigar, como castigos, y eso hacía Sendero Luminoso, ¿no? De esa manera construye apoyo también. Era una forma en que estaba haciéndose presente una autoridad, una forma de reemplazar al Estado, ¿no? En que no había justicia, eh, centurias de impunidad, el Estado estaba ausente, no tenía presencia en estas comunidades, y si Ujú. las tuvo en hacia, de manera muy periférica, muy aislada, general, ¿no? Y en algunas comunidades incluso el Estado llegó por su lado más represor a través de las Fuerzas Armadas policiales, ¿no? Entonces, bajo esta ausencia del Estado, Sendero Luminoso cubre ese vacío. Entonces, lleva una justicia rápida, ejemplar, y va legitimándose en esos primeros años, ¿no? Y la población local aprueba eh, estas formas de hacer justicia como castigos eh, hacia a los abusivos, a las autoridades corruptas o incluso a los que son como mujeriegos o pegan a sus mujeres, ¿no? A los ladrones. Entonces establece una justicia pública rápida, ellos la llamaron como justicia popular, y entonces se hacían latigazos, se castigaba con látigos, se hacía cortes de cabello, sobre todo, por ejemplo, a las personas que cometían adulterio. Entonces, pensando también que en la tradición andina hay una forma de eh, coexistencia en una sociedad patriarcal, ¿no? Jerárquica, y eso también sintoniza con el autoritarismo jerárquico y patriarcal de Sendero. Entonces, um, se aprueba, la población está de acuerdo en algunos casos, pero ¿cuándo es que empiezan como a quebrarse esa relación? Cuando Sendero empieza a matar. La muerte no es una práctica así como común, ¿no? En las poblaciones andinas. La muerte no se llega a ese nivel como cuando hay tensiones, conflictos. Excepcionalmente sí llegaba a confrontaciones, pero así público, ejemplar, no era parte de la cotidianidad de la población. La muerte se convirtió parte de la cotidianidad en tanto Sendero Luminoso empezó a ejecutar Y de aquellas, hecho, disculpe, aquellas tengo autoridades. algo, me hace pensar en algo muy importante. Eso que menciona, por lo poco que yo he visto, me da a entender que esas comunidades indígenas de los Andes resuelven sus conflictos. Sí hay una violencia, pero es una violencia como bastante controlada, porque yo sé, por ejemplo, de unos eventos, el Tacanucuy, si no me equivoco,
que son unas Takanaka. peleas, eso Ujú, mismo, que son unas sí, peleas que, por ejemplo, una vez al año tú tienes una comunidad. Entonces tú tienes un fulano, otro fulano, y los dos fulanos por X motivos, pues tenían peleas, tenían problemas. Pues este es el ujú. día del año, vamos a hacer un círculo y todo el mundo se cae a puño. Se acabó la pendeja, como decimos en Puerto Rico, salúdense y seguimos con nuestras vidas. O sea que me da a entender que es una resolución de conflictos en donde sí hay violencia, pero como está mencionando, no se llega al extremo de yo te voy a matar, y entonces eso es lo que introduce Sendero Luminoso, que cae mal en esas sociedades andinas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso es el quiebre que inicialmente disfrutó Sendero, ¿no? De esta aceptación, apoyo inicial de las comunidades. Y al quebrarse esa relación, empieza a emerger múltiples formas de resistencia, ya sean pasivas, confrontacionales, violentas, o simplemente resistencias graduales, ¿no? Que van a ir cobrando fuerza en los meses y años de la insurgencia. Pero volviendo, ¿no? La muerte es el factor más, tal vez, eh, confrontacional, el factor más importante en el quiebre de esta relación inicial. Otro factor Uh también tiene que ver de cómo Sendero eh, instaura una forma de organización que ellos la llamaron como comités populares en las que imponían sus propias autoridades. Y estas nuevas autoridades eran jóvenes, simpatizantes, combatientes o militantes del movimiento, dentro de la comunidad o de otras comunidades o de otros lugares. Uh, y, y en esa intención de construir una forma de base de apoyo popular con sus propias autoridades, también empezaron a comportarse de manera muy autoritaria y abusaban mucho, ¿no? de su poder, estos jóvenes. En las comunidades, los jóvenes tienen que aprender todavía, ¿no? a pasar por numerosos cargos de autoridad para tener legitimidad, ¿no? En las comunidades usualmente son autoridades son ya algunas que han pasado varios cargos, tienen ya mucha experiencia y tienen legitimidad, eficacia, ¿no? Y en cambio estos jóvenes, aprendices, de pronto ya se vuelven como mandones, ¿no? Como jefes, y van contra la tradición de la comunidad, van contra sus propios padres incluso, y empiezan incluso a matar a sus propios familias, ya sea nuclear o extensa, ¿no? Y, uh, y lo otro es que también eh, al establecer estos comités populares, se crea una suerte de una economía autárquica, es una economía cerrada, en que estas poblaciones no pueden transitar fácilmente a otras comunidades o irse a la costa. Uh, eh, Históricamente estas comunidades intercambian recursos, ¿no? Hay comunidades muy centradas en el valle, por ejemplo, y son agrícolas, producen ciertos productos agrícolas, y hay otras comunidades vecinas altoandinas que pueden ser mucho más ganaderas, -huh. y siempre hay históricamente estos intercambios, trueque es la palabra tal vez, ¿no? Estos intercambios comerciales, y porque dependen mucho de eso, no solo son intercambios comerciales, también son intercambios sociales en que hay eh, como procesos, digamos, en que se casan, por ejemplo, ¿no? De una comunidad a otra, hay padrinazgos, compadrazgos, hay relaciones, hay vínculos de parentescos diversos, ¿no? Entre estas familias, entre estas comunidades. Entonces, eso también se rompe, eso deja de funcionar, porque se establece una forma de economía social, socioeconómica bastante cerrada, controlada por este movimiento. Entonces, evidentemente crea esas limitaciones, fracturas, ¿no? En esta relación de estas poblaciones, en que inicialmente tenían cierta simpatía por este movimiento. Y luego Oh, eso va a ir cambiando tan pronto en que el sendero pierde el control, ¿no? Y sobre todo cuando el ejército interviene a estas comunidades, porque ya hay una competencia, ¿no? En que el ejército está en proceso de contrainsurgencia y ahora las sí. comunidades tienen que tomar posición. Y tomar posición implica, obviamente, entrar en la guerra como civiles.
¿no? Por su autonomía o tomando posición de lado, ya sea de Sendero como del Estado, porque también en los procesos de resistencia y rebelión contra Sendero van a ir tomando tiempo, ¿no? No es de pronto homogéneo, ¿no? Cuando Sí. entra el ejército, ¿no? Es un proceso gradual que va a ir tomando fuerza con los años. Una pregunta. El pensamiento Gonzalo, Mm. que es el pensamiento, como se le llama a la filosofía hecha por el líder del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, esa, a su entender, porque sabemos que la teoría es una cosa y la práctica es otra. ¿Tenía un entendimiento acertado de la sociedad andina Abimael Guzmán o no tenía un entendimiento acertado, lo cual también promovió que Sendero fuera muy poco eficaz en obtener el apoyo de estas comunidades andinas? Es una buena pregunta, gracias, aprecio bastante porque me ayuda como eh, explicar mejor la organización ideológica, política, militar de este movimiento. Y, y sobre el pensamiento Gonzalo, en realidad es una interpretación de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, el absoluto líder y fundador del movimiento, Sí. eh, sobre el marxismo-leninismo maoísmo, ¿no? Una suerte de eh, interpretación de estas ideologías, teorías preexistentes, ¿no? Que a la realidad peruana, supuestamente, ¿no? En que desde su perspectiva entiende que Perú está bajo un régimen, una sociedad semifeudal, semicolonial y un Estado burocrático que es solo abstracción realmente, ¿no? Abstracción conceptual y que eh, en términos mucho más realistas estaba fuera de la realidad, Ok. desde mi punto de vista, porque nunca entendieron a la población campesina, indígena, en términos étnicos, ¿no? Pensemos que el movimiento de Sendero Luminoso era un movimiento maoísta, marxista-leninista en términos de lucha de clases, ¿no? De confrontaciones de dialécticamente opuestas, ¿no? De luchas de clases. Y teorías de luchas de clases no ven las cuestiones indígenas, no ven, no logran ver el análisis étnico, ¿no? Y eso notamos mucho, por ejemplo, en las guerrillas previas en Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala, donde las guerrillas han tenido que ser mucho más conscientes, mucho más realistas en su acercamiento a la población maya indígena y incorporar en su agenda la agenda de la lucha de estas poblaciones, por lo que estaban buscando, ¿no? Por su liberación, pero a la vez también por su autonomía y su propia uh, soberanía indígena, ¿no? Y entonces empieza a incorporar a combatientes indígenas. Aun cuando incorporan en las bases, ¿no? En la militancia baja, cuadros medios, ¿no? Pero hay una intención de que estos guerrilleros están yendo a las comunidades y están aprendiendo la lengua también de las comunidades, de las poblaciones indígenas, y para comprender mejor, ¿no? Y incorporar, ¿no? Cómo negociar también. Entonces hay un proceso de apertura, ¿no? A negociar. Pero en Sendero Luminoso no hay eso. Eso no hay eso. Entonces la población campesina indígena todavía está pensando, viviendo y reflexionando desde su realidad, desde su saber, desde su forma de hacer, de producir conocimiento y sus prácticas, ¿no? Rituales, andinas, eh, y su etnicidad está basado mucho no solo en su lengua en la que se comunica y se socializa, quechua, sino también en modos o formas de prácticas culturales que tiene que ver en la manera en que se reciprocan entre ellos, en la Ujú. manera en que se relacionan. Hay una reciprocidad entre runas. Runa es gente, o runa cunas, la gente de los Andes, sino también con el entorno, con las otras entidades no humanas, que pueden ser la Pachamama, la Madre Tierra, las montañas, los ríos, los lagos, ¿no? Todo este
corpus espiritual que legitima y alimenta este mundo. Ujú. Entonces, tiene otra lectura, otro saber, otro conocimiento. Entonces, para entender y ganar apoyo a la población y llevar a cabo un proceso revolucionario, hay que comprender, escuchar y saber mecanismos de eh, poder sintonizar con el proceso revolucionario. Y eso no ha Sí, habido. Aun ok. cuando muchos de los combatientes y militantes provenían de estas mismas comunidades y compartían, ¿no?, estas ideologías del maoísmo, los principios del comunismo, pero seguían ellos practicando seguían guiándose también por las lógicas andinas de ver el mundo, la realidad, la reciprocidad y todo eso. Y entonces había una mezcla a un nivel más bajo, en tanto estos combatientes militantes no tenían suficiente ideología de formación maoísta o eran limitadamente formados, y que se guiaban por sus principios o lógicas personales, ¿no?, más humanistas, pragmáticas. Y eso el libro explica también cómo, cómo la ideología de Sendero no llegaba a aterrizar del todo hacia las bases, hacia Ujú. los cuadros medios o combatientes de bajos rangos, ¿no? La ideología pudo funcionar muy bien hacia el corpus de la élite del partido, Sí, cuadros medios o altos, que eran gran parte educados, mestizos, intelectuales, estudiantes, profesores, pero en la medida que iba bajando la estructura jerárquica de Sendero hacia las bases, la ideología iba perdiéndose. sí. Entonces, tal vez en la primera generación del movimiento, hacia finales de los 70, inicios de los 80, sí había formación fuerte política ideológicamente, pasaban por un filtro. Pero después de los mediados de los 80 y a finales de los 80, ya en inicios de los 90, ya no hay ese filtro ya. Entonces empiezan a entrar al movimiento jóvenes sin mayor formación política e ideológica. Y las reclutas llegan y salen y van cayendo rápidamente. Y entonces hay una estrechez ideológica en ese sentido, como planteamos en el libro, ¿no? Hay la precariedad que planteamos, de ahí una revolución precaria, la precariedad que planteamos no solo es en términos logísticos, financieros o Sí. humanos, ¿no?, sino también en términos ideológicos, ¿no? Y eso es un poco um, para responder tu pregunta, ¿no? Sí, algo que menciona bien importante en en el capítulo que escribe, entrevista a alguien de apellido Guzmán casualmente. No, espere, no. El nombre de la persona, un antiguo militante senderista, no dice el nombre, pero es una persona que entrevistó que dice que Guzmán y otros altos líderes del partido eran pseudocomunistas porque no manejaron correctamente las contradicciones dentro del pueblo. Por el contrario, dirigieron la revolución con terror y totalitarismo contra el propio campesinado. O sea, que eso es algo que usted mismo recoge dentro de las entrevistas que hace, lo cual me lleva a preguntar lo siguiente. Trabaja lo que es etnografía e historia oral. Para la gente que no sabe lo que eso es, ¿qué viene siendo en Ujú. términos generales? Sí, aprecio la cita que haces, y tal vez me gustaría añadir algo más antes de responder tu pregunta Uh -huh, metodológica. uh -huh. Y tiene que ver con, gracias por traer la cita, porque estoy citando a alguien que estuvo en el movimiento, que era simpatizante, era combatiente de Sendero Luminoso, compartía estas ideas del maoísmo, ¿no?, desde su comunidad, como alguien que se llegó a educar y comprendió de manera básica, ¿no?, los principios del maoísmo o los principios de Sendero Luminoso. Y, y es bien interesante porque él está reconociendo en qué falló este movimiento, por qué falló, ¿no? Si se proponía liberar a la población campesina con un movimiento maoísta campesinista, ¿no?, que iba a llevar a cabo una revolución campesina del campo a la ciudad para tomar el poder, ¿cómo de pronto se fue contra esa propia población? Y ahí Uh -huh. está, digamos, el gran dilema o el enigma, si uno quiere decir, ¿no?, de por qué la brutalidad y el autoritarismo y este desencuentro, ¿no?, entre
este proyecto insurgente campesinista que termina produciendo no una guerra campesina contra el Estado, sino una guerra entre campesinos al final, porque Ujú. terminan confrontando entre poblaciones campesinas. Termina una suerte de, produciendo una suerte de guerra civil, ¿no? Entre estas comunidades en que van a confrontarse en la guerra, ¿no? Y incluso llegar a un nivel de confrontación militar, ¿no? Como un terror civil, cuando estas poblaciones forman sus rondas campesinas o comités de autodefensa civil, que es el gran tema que contribuye el libro, ¿no? Desde una perspectiva de resistencias campesinas eh, en forma de rondas campesinas o comités de autodefensa civil, que ya es más oficialmente legitimado o reconocido por el Estado en un periodo más tardío. Y volviendo ahora a tu pregunta sobre la cuestión metodológica, ¿qué implica trabajar con material tan sensible, ¿no? Como lo es esta historia trágica, combinando múltiples herramientas metodológicas y fuentes, que tiene que ver, por un lado, los archivos eh, a nivel nacional, como el archivo creado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y los archivos comunales. Yo trabajo mucho con las actas comunales o los archivos que se guardan dentro de las comunidades, que son archivos oficiales, no documentos oficiales de la comunidad, y sobre todo con los libros de actas, ¿no? Que son estos registros que la comunidad eh, anota o registra después de sus asambleas, acuerdos que tienen en la comunidad. Y estos acuerdos obviamente son narrativas de acuerdo, ¿no? Oficial de la comunidad, pero hay otras voces que no están presentes. Yo puedo conversar más sobre eso, pero entonces un eje tiene que ver con cómo trabajar estos archivos, cómo trabajar estos documentos que los historiadores a veces no están tan familiarizados. Los Ujú. historiadores trabajan mucho con archivos nacionales generalmente, ¿no? Pero aquí estamos encontrando archivos, documentos comunales, ¿no? Que guardan estas propias comunidades. Uh, y lo otro tiene que ver con la etnografía, cómo hacer etnografía en estos archivos, ¿no? Cómo hacer etnografía en estas comunidades, vivir en estas comunidades para comprender el comportamiento social, político, histórico de estas comunidades y sus lógicas de organización social, política, económica y sus experiencias colectivas, ¿no? Y sus experiencias, sus memorias, silencios, secretos que se van guardando en la comunidad. Para eso hay que vivir en la comunidad, hay que pasar tiempo ahí, ¿no? Ida y vuelta, ¿no? Entonces, para que la población también tenga confianza a hablar sobre un tema tan sensible, sobre sus implicancias también de haber apoyado a Sendero, de haber sido exsenderista, ¿no? Entonces, hay esos niveles de intrínsecos muy sutiles que fácilmente uno no lo recoge o no logra comprender en una primera o dos, tres visitas, ¿no? Implica dar y vuelta, ¿no? Constantemente vivir ahí, eso es lo que hicimos. Y lo otro tiene que ver con la historia oral, que son estos procesos de entrevistas que implican escuchar, saber escuchar, sobre todo los silencios y las subjetividades. Porque la historia oral no solo es como entrevistar y grabar y crear un archivo, una fuente, ¿no? Eso es una manera que tradicionalmente siempre se ha visto a la historia oral desde el occidente. Pero la historia oral, desde mi punto de vista, que implica incorporar una perspectiva indígena de saberes de poblaciones históricamente marginalizadas o de Ujú. grupos minoritarios, implica conocer la subjetividad de cómo están explicando, teorizando sus propias experiencias, sus propias subjetividades, memorias, ¿no? Cómo lo están explicando bajo sus nociones de cosmovisión, de conocimiento local, ¿no? Entonces, eso requiere obviamente una manera de paciencia, ¿no? De acercarnos a tener confianza y en una forma de colaboración para
revelar historias que no están dichas, por ejemplo, en los documentos, en las actas comunales. Hay historias que no están eh, expresamente dichas ahí en esos documentos. Y yo lo que hago, por ejemplo, es leer esos documentos con los actores cuyos nombres están en esos documentos Ujú. y que algunos reconocen, están vivos algunos, y reconocen sus letras, sus estampas, sus sellos, sus firmas. Y al recordar 20, 30 años después, pues claro, es sensible, pero a la vez también reconocen su pasado y se reconocen en el presente y aceptan que fueron parte de Sendero, que fueron Mm. ex-senderistas y que cambiaron de posición en un contexto de guerra al tomar posición colectiva o El individual llamado también, ¿no? Ticracuy. El llamado Ticracui, que es un concepto Tricacuy. que la población campesina acuña, ¿no? Para explicar el, el cambio, ¿no? El Ese revés. cambio al revés, ¿no? Que literalmente, ¿no? Que es un concepto que lo recoge Ponciano del Pino, mi colega, ah, y yo también lo he escuchado en la zona donde yo trabajo, en Ayacucho, en las comunidades, y literalmente es como cambiar la tierra, voltear la tierra, ¿no? En épocas, por ejemplo, de siembra, ¿no? Para sembrar hay que voltear la tierra y plantar la semilla. Eh, pero metafóricamente están usando ese término para explicar la acción de voltearse de un lado hacia otro, de la insurgencia a la contrainsurgencia. Y ese proceso de Ticracoy puede ser rápido, puede ser así repentino, violento, inmediato, en tanto la comunidad decide colectivamente, en tanto hay una cohesión interna de rebelarse contra Sendero. Pero en otros casos toma más tiempo, en tanto hay debilidad interna para cohesionarse. Hay fracturas, tensiones internas todavía, porque Sendero tiene representantes en la comunidad, hay fuerza, simpatía todavía de Sendero en las comunidades, entonces no hay una fuerza colectiva que pueda hacer confrontación contra Sendero. Y puede tomar más tiempo eso. Entonces el ticraco, ese momento de cambio, de decisión que hace, eso solo se puede revelar con esta combinación de varias metodologías y herramientas. Trabajo etnográfico, historia oral, revisión de estas historias oficiales que están documentadas en las actas, en los documentos de las comunidades. Entonces, ese trabajo muy paciencioso por años, tanto mi persona como Ponciano y muchos otros colegas, han venido Ujú. trabajando, que están presentes en este libro, ¿no? Editado eh, por Ponciano y yo. Entonces, y lo otro que quiero resaltar, especialmente en el caso de Ponciano y el mío, es que somos quechohablantes. Conocemos la geografía social, política, económica de estas comunidades. Es más fácil Conocemos. la entrada. Sí, pero también puede tener limitaciones nuestras en tanto conocemos, venimos de estas regiones, eh, en tanto, eh, en tanto si no tenemos una formación profesional seria, académica, podemos caer también en una empatía, ¿no? Oh, sí. Y de eso hemos tenido mucho cuidado. Yo personalmente son tensiones que éticamente, profesionalmente las tengo, ¿no? Pero tengo una formación interdisciplinaria y sobre todo en la historia oral desde una perspectiva indígena que me permite entender esas subjetividades y mi subjetividad también, ¿no? Para capturar, entender mejor, ¿no? Estas dinámicas complejas de la historia como una guerra civil en que la población también está involucrada, tiene simpatía, ¿no? Con uno u otro actor armado o cambia de posición y con el tiempo mantiene o crea una forma de memoria que puede estar negando ciertas experiencias, ¿no? Están silenciando ciertas implicancias, No, y complicidades. hay algo bien importante para la audiencia que a lo mejor no lo sabe y es el comentario que usted está haciendo de las subjetividades y los prejuicios propios que uno pueda tener. Su papá es original de Mirata, ¿no? Y se Sí, desplaza hacia Lima, que es donde usted nace, o sea, que nace en Lima como resultado de pues, que se van de las comunidades rurales escapando de la violencia de Sendero Luminoso y la guerra. O sea, que eso puede
como usted mismo está diciendo, nublar la forma en que uno estudia esto, porque uno puede decir, quizás uno puede estar resentido, quizás uno puede estar molesto, quizás uno puede pensar, bueno, yo hubiese nacido en Mirata como mis familiares, o hubiese nacido en una, pero me tocó nacer aquí, esta es mi experiencia por culpa de esto. O sea, que usted mismo está reconociendo que hay que uno desprenderse de estas cosas a la hora de estudiar estas cosas, que me parece sumamente fascinante y muy bien, porque no todo el mundo es capaz de hacer eso, por más profesionales que digan que son. Definitivamente, siempre están las tensiones éticas ah, sutiles emocionalmente al estudiar estos procesos tan delicados, Uh -huh. sensibles, tanto personalmente, pero a la vez también académicamente. Yo tengo que como lidiar, ¿no? Confrontar con esas emociones, pero también con seriedad académica, ¿no? Al trabajar es ventajoso, pero también tiene esas desventajas de que emocionalmente o dada la sensibilidad al tema, me crea de alguna forma una forma de perspectiva cuya mi subjetividad puede estar, digamos, presente. Pero eso es natural, somos humanos y como Uh -huh. académicos, claro, nos exigen objetividad, pero la total objetividad es imposible. Siempre tenemos un grado de subjetividad que más bien, más que nublarnos en nuestra interpretación o comprensión, nos ayuda más bien a elucidar, a esclarecer mejor eh, la manera en que se produce estas memorias, estos silencios secretos a un nivel individual o colectivo en las comunidades, ¿no? Entonces, yo reconozco, y esa es mi posicionalidad de donde yo vengo, y además con un padre que estuvo en la guerra y tomó acciones, ¿no? civiles de resistencia al unirse a una coalición multicomunal campesina para resistir contra Sendero. Pero él mismo también fue reclutado por Sendero Luminoso en un periodo inicial cuando él era estudiante, ¿no? En el colegio, y estaba empezando en el colegio, ¿no? Ahí cerca a su comunidad. Pero, dada el autoritarismo y la presión que sufría, ¿no? Y como una manera forzada, ¿no? de reclutamiento, entonces él logró escapar y se vino a Lima, ¿no? Y se reencontró con mi madre, y bueno, yo nací aquí en Lima por casualidad, pero a la vez también Lima, estamos hablando a finales de los 80, una época bastante difícil económicamente, con hiperinflación, sin trabajo. Mis padres decidieron volver a su comunidad, arriesgándose la situación de la guerra, y es en ese contexto de retorno, ya conmigo más, ¿no? En que mi padre toma esa posición de liderar su comunidad eh, para unirse a una a coalición antiguerrilla, ¿no? A una coalición multicomunal contra Sendero Luminoso. Y eso es una historia que él no lo cuenta. Es una historia que él nunca me contó hasta recientemente cuando estaba haciendo esta investigación. Entonces, como un historiador académico que ha vivido, que ha sido marcado por un contexto, acontecimiento nacional de guerra, va a confrontar su pasado? No solo el pasado personal, sino también el pasado familiar dentro de la nación, región, comunidad donde ha vivido. Entonces, Sí. evidentemente tengo que, mi posicionalidad viene, ¿no? acompañado en este proceso, ¿no? de hacer historizar el pasado, ¿no? Desde mi formación como historiador, antropólogo. Entonces, es, es fascinante por un lado, pero por otro lado también crea tensiones, me crea evidentemente muchos conflictos también en términos éticos. Y he pasado situaciones bastante difíciles de pesadillas cuando escribía este libro, no precisamente este libro, sino mi tesis de doctorado, que es sobre este tema.
Y el Ujú. capítulo que publico en este libro editado, Una revolución precaria, ¿no? Es un capítulo de la tesis doctoral, que ahora es un manuscrito que está tomando forma de libro para publicar pronto. Ah, y, y con eso también quiero decir que los autores que participan en este libro son autores jóvenes, gran parte, que historiadores antropólogos que vienen trabajando personalmente sus tesis de doctorado o ya las terminaron, a esta altura ya los terminaron y han compartido sus hallazgos en estos capítulos, ¿no? O sea, son trabajos de una generación nueva, una generación diferente a la de la primera generación o segunda generación de académicos que han tratado de comprender la guerra interna y propiamente Sendero Luminoso, y que hoy tenemos mayor facilidad de acceder a nuevas fuentes, con con nuevas preguntas, nuevas metodologías, y eso es un poco la contribución del libro, ¿no? Porque nos ayuda a Sí, entender la dinámica local de estos conflictos, de este conflicto, ¿no? Desde las comunidades, pero también desde centros urbanos. Hay dos capítulos, la de Charles Walker y de Lucía Luna Victoria, uh, que abordan la resistencia o la formación de combatientes, militantes o reclutamiento de jóvenes por Sendero Luminoso en Ayacucho, es el tema de Charles Walker, y en el caso de Luna Victoria, el proceso de resistencia civil en los pueblos jóvenes de Lima, ¿no? Entonces, mire, no, sí, nos queda poco tiempo y hay algo que es bien importante que me gustaría que toque antes de que se acabe la conversación. Primero quiero hacer también un comentario, volviendo a lo que estaba mencionando sobre las diferencias entre ese cadre o esos cuadros del primer orden dentro de la jerarquía versus la base campesina. Algo que me llamó mucho la atención es que el propio Abimael Guzmán, quien fue el líder o el ideólogo de Sendero Luminoso, pues vivía en un barrio rico en Lima, escondido en el clandestinaje. O sea que eso muestra también la completa desconexión que tenía el liderazgo del partido con su base campesina. Entonces, ¿cómo uno va a pretender entender esa realidad socioeconómica? Y cómo uno va a pretender, peor aún, emancipar a estas comunidades y ayudarlas desde el privilegio de vivir en un barrio rico de Lima, uh-huh, con todas las comodidades que eso implica. O sea que eso es un comentario que yo tengo que hacer porque ayuda a entender un poco más ese comentario que estaba diciendo de que pues, esa desconexión que había y esa incomodidad que creaba con las bases campesinas, que, que al final del día está brutal, como decimos en Puerto Rico, porque es como que cómo uno se posiciona en esta posición de si soy un salvador de las clases pobres, pero eres un privilegiado que tuvo la oportunidad de viajar a China en varias ocasiones, que era una persona de una sociedad, de una clase, no necesariamente que era rico, pero era un profesor en una universidad de filosofía, un profesor de filosofía. Entonces, pues eso evidentemente va a nublar la mentalidad o la capacidad que esta persona va a tener de crear ideología para un partido popular. Nada, ese era el comentario que quería hacer, pero también me quiero ir despidiendo con esto, y que es bien importante, que no lo ha mencionado y que me parece que a la audiencia le parecerá interesante. Usted tuvo acceso a unos documentos que se llaman los pactos de alianza, que fueron encontrados debido a un contacto que tuvo con una persona de nombre Leoncio Cisneros, quien tenía un maletín enterrado en el patio de una casa porque él tenía miedo de que sus documentos se perdieran. A mí me vuela la cabeza cómo usted da con esa información, porque eso implica un nivel de rapport, es decir, eso implica una penetración en la comunidad en donde hay una confianza tal, es una uh-huh, confianza tan grande que tiene la comunidad con usted como historiador, que se le acerca a esta persona y le dice, mira, ¿tú quieres aprender más sobre esto? Ven a mi casa, yo tengo algo escondido en el patio de mi casa y tiene todos los documentos que dice todo lo que nosotros hicimos para hacerle frente a Sendero Luminoso. Eso me uh-huh. parece a mí fantástico, todavía no lo ha mencionado. ¿Cómo sucede esto? Que es sumamente asombroso.
Sí, muchas gracias por la observación y esa pregunta, ¿no? Sí, ha sido un proceso largo de ida y vuelta, ¿no? De vivir en la comunidad también, de esperar el momento apropiado, de la confianza. El rapport que hizo mención usted es muy importante, sobre todo en antropología, quienes hacemos etnografía en las comunidades, tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Y tener mucha paciencia ah, y considerar a nuestros narradores o colaboradores, que así yo los llamo, no los llamo informantes o como Ujú, alguien que me va a dar información simplemente, ¿no? Son como personas que las que también me relaciono de manera horizontal y eso, y en eso el quechua y la forma de persona, mi personalidad me ayuda mucho en ese nivel, ¿no? De relacionarme con las personas. Eso es muy importante en un proceso etnográfico. Y que finalmente me conlleva no solo a acceder a este documento que está guardado de manera secreta por él, sino también a revelar varias cosas. Uno, su propia posicionalidad de esta persona que hizo mención a Leoncio, ¿no? El líder campesino que movilizó a su comunidad y comunidades vecinas para formar este pacto de alianza contra Sendero y a la vez también revelar que él había sido milicia de Sendero antes de ser líder de su comunidad contra Sendero. Había sido reclutado, había sido delegado de Sendero Luminoso junto con otros jóvenes en su comunidad. Pero dado el abuso y el autoritarismo que hablamos de Sendero, hizo que él cambie de posición y ocurra el Ticracui, ¿no? Y entonces cuando ocurre el Ticracui, entonces él cambia de posición y toma líder a su comunidad. Entonces, está revelando una historia que no está presente en ese libro de actas, en el pacto de alianza, que es su posicionalidad de haber simpatizado con Sendero. Eso no está en el libro de actas. Entonces, lo que ayuda a revelar esas implicancias, subjetividades, es justamente este proceso de combinar historia oral, etnografía y archivo, ¿no? Entonces, esa es la estrategia o la habilidad que uno desarrolla en el campo. Tampoco yo lo planeé desde un comienzo. Yo no sabía que iba a llegar a ese nivel de revelación de la historia y sus silencios, implicancias a través de la figura de Leoncio, ¿no? Entonces, uh, obviamente, claro, es un proceso de trabajo de mucho tiempo, ¿no? Pues eso me ayudó a comprender mucho mejor la, la guerra desde esas dinámicas locales y también contribuir, como planteamos en el libro, ¿no? A que la guerra de Sendero Luminoso fue muy localista, ¿no? Bastante centrado en experiencias o procesos insurgentes locales y que no pudo mantenerse en el tiempo, solo pudo movilizarse en tanto la represión y la resistencia campesina los ha ido expulsando, se han ido los insurgentes movilizando hacia otras regiones, ¿no? A través de acciones terroristas que evidentemente crean pánico, miedo y llama la atención de la prensa nacional, de los políticos, ¿no? Y hace ver que este movimiento era un movimiento gigante, ¿no? Dispuesto a todo y que iba a tomar el poder. Y realmente lo que hace ver estos estudios que aparecen en el libro, y eso es lo que planteamos también desde la introducción, más bien era un movimiento que tenía mucha precariedad, carecía de armamentos, carecía de recursos logísticos, financieros, carecía de recursos humanos porque gran parte de estos combatientes estaban realmente sobreviviendo. Muchos caían en el camino justamente por esa precariedad de solidez en su ideología o su organización política o formación ideológica política, pero también en términos logísticos, ¿no? No se abastecían para comer, para alimentarse o para obtener recursos de armamentos, no eran suficientes, estaban sobreviviendo. Y en algunas zonas hay testimonios, memorias que acaban de ser publicadas, como la de Lurgio Gavilán,
que realmente estaban sobreviviendo y vivían como animales, en algunos casos, comiendo pastos o nieves, ¿no? Entonces, ese nivel, ¿no?, de comparación, y como lo mencionabas en tu comentario, mientras las élites del partido y los líderes lo pasaban súper bien en Lima, en un barrio bastante rico, ¿no? Supuestamente para proteger al líder, ¿no?, a que no caiga. Bueno, esas contradicciones, propias paradojas del movimiento y de su líder, que van a crear su propia derrota y caída, ¿no? Um, Al no comprender, al existir esta desconexión, ¿no? Al no reconocer realmente sus limitaciones en el tiempo, ¿no? Ujú. Y pues el libro contribuye enormemente a comprender mejor la guerra interna y sobre todo lo que fue este movimiento de Sendero Luminoso. Ciertamente el tiempo no nos da para cubrir todo lo que a mí me gustaría cubrir. Hay muchísimas cosas que, como bien sabes, se nos están saliendo del panorama, cosas que sería muy prudente discutir. Por ejemplo, el papel represivo del Estado a través del ejército, porque si bien Sendero Luminoso fue totalitario y fue bastante represivo y violento, también hay otro lado de la moneda, porque mucha gente pensaría quizá, bueno, el Estado ofrecía apoyo o ofrecía seguridad a estas comunidades rurales. No necesariamente No, el no. caso. Ujú. Los soldados del Estado y hacían torturas, mataban campesinos, violaban muchachas. O sea que eso es un ángulo que quizás se nos va de la mano debido a que no tenemos suficiente tiempo, pero Puedo que es extender un sumamente poco más. importante mencionar. Ah, pues Sí, sí, perfecto, sí. puedo extender un poco más el rol de los agentes del Estado o las fuerzas contrainsurgentes del Estado. Creo que es importante eso porque al estudiar Sendero Luminoso no lo estudiamos simplemente a este movimiento, sino también a la contrainsurgencia, ¿no? Y Mm. la respuesta de la población civil, ¿no? Y el rol del Estado y de las Fuerzas Armadas también han sido brutal, extremadamente brutal, tanto así que empezaron a llegar a un nivel de confrontación en que trataban de hacerse ver quién era mucho más cruel con sus víctimas. Eh, entonces, si Sendero mataba, cortaba cabezas y desaparecía los restos, o sea, el Estado, el ejército hacía lo mismo, ¿no? Entonces, había una forma simbólica de cómo matar y destruir el cuerpo de sus víctimas. Um, la respuesta del Estado fue desde un comienzo sin ningún plan. O sea, no tenían un manual que se guiaban desde los años 60. Pensaban que eran la misma guerrilla de los 65, del Ejército de Liberación Nacional o el MIR. Y estaban confrontando a un movimiento, a una guerrilla totalmente diferente, mucho más radical y inmiscuido en la propia población civil, ¿no? Entonces, ese manual mantuvieron hasta finales de los 80 y no comprendieron realmente que la población campesina estaba del lado del Estado. Bueno, no abiertamente, pero es que la población campesina se dio cuenta que con Sendero no iban a ganar la guerra, no iban a ir a ningún lado. Y empezaron a buscar, a negociar con el Estado. Y empiezan, y mi capítulo demuestra bastante eso, cómo empiezan a Ujú. enviar varios documentos, solicitudes, oficios, memorandos a las autoridades del gobierno central. Incluso hay un oficio que está dirigido al presidente de aquel entonces, Fernando Belaúnde Terry, ¿no?, pidiendo mayor patrulla militar, que hagan patrulla los militares en las comunidades, en sus comunidades, y eventualmente se instale un puesto policial incluso. Van enviando solicitudes, oficios al Ministerio de la Guerra, al Ministerio de Interior, van enviando oficios a las bases militares, a los comandos militares de las bases militares próximas, pero nunca son respondidas, ¿no?, estos oficios,
son ignoradas y por el contrario, los agentes militares obligan a la población a que formen sus rondas y resistan por sí mismos y que den reportes, ¿no? de saldos de capturas, respuestas así confrontacionales contra Sendero, ¿no? Entonces, estamos viendo a otra organización como Sendero, jerárquica, totalitaria, represor, y, y que a la vez también no tiene inteligencia no tiene estrategia de inteligencia para diferenciar quiénes están con Sendero o no, qué comunidades están con Sendero o no. Más bien empiezan a construir estadísticas de cuántos senderistas voy a capturar, cuántos terroristas voy a capturar y reportar al gobierno, ¿no? Para subir de rango, ¿no? Para cambiarle de puesto de una base militar a otra, no sé. Pero hay mucho de eso, o sea, pero a la vez también de eh, arrasar las comunidades sin mayor estrategia de investigación, ¿no? O sea, sin mayor comprensión de la realidad, bajo supuestos, o capturan a una supuesta senderista y les obligan a que declare quiénes son senderistas, qué comunidades son senderistas, quiénes son de estas comunidades son senderistas. Y así a diestra y siniestra, de manera uh, generalizada, empiezan a detener gente muy inocente o que Ujú. fue simplemente simpatizante, o sea, ni siquiera es un cuadro importante de Sendero Luminoso, pero ya lo hacen pasar como si fuera militante, cuadro importante, líder de Sendero Luminoso. Entonces hay todas esas historias realmente muy indignantes de cómo el ejército actuó sin De mayor hecho, inteligencia. Sí. sí, recoge una anécdota de una supuesta senderista que el ejército captura, entonces la llevan a una comunidad y le dicen, ok, vamos a hacer una fila aquí. Entonces señala quién es senderista. Entonces la muchacha señala unas personas que en efecto sí fueron senderistas o que eran senderistas, pero también señala un muchacho que estaba de visita allí, que no tenía nada que ver con todo el asunto y se fue Uh-huh. con el ejército. El pobre muchachito fue torturado y creo que lo asesinaron también, ¿no? Fueron desaparecidos. Uh-huh. Todos fueron desaparecidos. Entonces, ese incidente, solo ese ejemplo que te muestro, ha ocurrido muchas, muchísimas. Entonces, la actuación del ejército en un comienzo fue parecido a lo que ocurrió en Centroamérica con las patrullas civiles. Uh-huh. Por ejemplo, si pensamos en Guatemala, ¿no? El ejército actuó de manera genocidal, ¿no? O sea, cometió genocidios, masacres en las poblaciones, una limpieza étnica, ¿no? Eh, y empezó a agrupar a las poblaciones campesinas indígenas como en centros, en pueblos, bajo orden militar y formando patrullas civiles, ¿no? De milicias contra insurgentes. Uh-huh. Eso hizo el ejército y la marina en Ayacucho, en algunas zonas, sobre todo en el norte de Ayacucho. Pero también militarizó comunidades, ¿no? Y en esa zona se cometieron graves violaciones de derechos humanos. En la zona donde yo trabajo hubo poca influencia, menor influencia del ejército, en tanto eran comunidades más accidentadas, aisladas y respondían de manera más autónoma. Uh-huh. Um, pero en comunidades donde se formaron comités de autodefensa civil próximas al ejército, a las bases militares, se militarizaron y los propios civiles cometieron crímenes también, ¿no? Los propios civiles crearon terror contra sus propios vecinos, ¿no? Y entonces también a esos niveles de zonas grises, ¿no? De la guerra, en que los civiles participan y crean y se convierten también en actores perpetradores, ¿no? Sí, definitivamente un conflicto bastante complejo y no Sí, es un conflicto en donde es simplemente el Sendero Luminoso contra el ejército del Estado peruano. Entran otros actores, como bien menciona, que son comunidades, eh, movimientos de contrainsurgencia o autodefensa de comunidades específicas que también lamentablemente en dinámicas de revanchismo y de
vamos a decir, conflicto con otras comunidades, porque también hay conflicto entre comunidades y se utiliza este conflicto generalizado Ujú, para, ok, cómo ajustamos cuentas y utilizamos esta guerra de justificación y de excusa para ir y matar a toda esta gente que no nos cae bien del pueblo vecino. Eso también ujú. pasó y bastante. Sí, no, definitivamente. Y contamos en algunos casos, ¿no? De Ponciano y el mío también reconocemos esos procesos previos de tensiones como entre comunidades o dentro de las Mm, comunidades que van a influir también en el proceso de la guerra interna, ¿no? Es realmente muy complejo y por eso también ya en el posconflicto y hasta ahora hay una coexistencia muy fuerte de memorias contenciosas, ¿no? Memorias en conflicto en el que coexisten potenciales perpetradores dentro de las propias comunidades y obviamente víctimas, ¿no? Que han construido procesos también de micro reconciliación, de perdón, a través de la mediación de la iglesia o de narrativas bíblicas o procesos de negociación política, ¿no? Dentro de la comunidad. Entonces, definitivamente no fue una guerra entre el Estado y la guerrilla nomás, ¿no? Sino también fue una guerra, si volvemos a lo que tú planteabas al comienzo, también fue una guerra civil, ¿no? Entonces tiene esa connotación tan fuerte que a veces no queremos reconocer en Perú, ¿no? mm, Y se quiere negar la existencia de Sendero, ¿no? Como actores, como parte de la historia de Perú, ¿no? Y se usa la sombra de Sendero por el gobierno, por el actual gobierno, para criminalizar, terruquear, que es un término tan común los que terrucos. se asocia a cualquier persona que critica al gobierno o protesta al régimen actual, se asocia al terrorismo de Sendero Luminoso, ¿no? Esto es una manera de deslegitimar, criminalizar, ¿no? Entonces, lo que decías al comienzo, ¿no? Esto es una guerra en que seguimos batallando a un nivel de memoria y lucha Sí. política, ¿no? Y eso es lo que actualiza este libro, ¿no? El libro actualiza un poco lo que fuimos en el pasado, de lo que fue la guerra, lo que fue Sendero Luminoso y el legado que nos ha dejado y que seguimos confrontando y que necesitamos seguir debatiendo para Sí. comprender el país que somos y la guerra que hemos vivido, ¿no? Los remanentes de Sendero Luminoso continúan en la selva del Braem. Eso es lo que he verificado recientemente. Ahí es donde está Sí, ese foco. sí, Sí. muchos están muy ligados al narcotráfico, obviamente, y no están ya para seguir una guerra popular, tomar el poder. Son, como dijiste, remanentes que no pudieron reintegrarse a la sociedad, ¿no? Ujú. En tanto, tienen crímenes que cometieron y por formar parte de una organización ah, terrorista, como es considerado en Perú, ¿no? El movimiento Sendero. Y y la gran mayoría de senderistas o exmilitantes, combatientes del movimiento, hoy han cumplido sus penas en la prisión, han terminado sus años de prisión, se están reincorporando a la sociedad, muchos están rehaciendo sus vidas, no tienen nada que ver con el movimiento, algunos incluso eh, sienten arrepentimiento de haber formado parte de este movimiento, sienten una decepción por, por lo que fue su ex líder, Sendero de Abimael Guzmán, y todo esto que los llevó a tomar parte de este movimiento. Uh, y hay unos pocos que siguen fiel a la historia oficial del movimiento, siguen fiel a su líder, ¿no? A pesar que ya falleció, murió Abimael Guzmán hace un par de años, y, y hay todavía un liderazgo que intenta sobrevivir, intenta convertir el movimiento en un partido político, pero no ha conseguido mayores uh, oportunidades políticas, ¿no? Interesante. En tanto hay también mucha uh, respuesta confrontacional decisiva del Estado, ¿no? De cualquier
apología al terrorismo es considerado un crimen en este país. Entonces, eh, se, o sea, no se habla, obviamente, del movimiento como parte del debate político, social, pero sí se usa el movimiento, el Sendero Luminoso, como una sombra, como una estrategia política para vincular o desacreditar, deslegitimar movimientos sociales políticos contemporáneos que buscan o luchan por sus derechos políticos, ¿no? Como recientemente que hemos vivido entre finales de 2022 e inicios de 2023, una masiva movilización protesta que causó una represión brutal del Estado con muchas masacres en el sur andino de Perú, Mm, um, a quienes trataron de vincular con Sendero Luminoso, cuando este movimiento está muerto políticamente, ¿no? ujú. Uh, con algunas personas probablemente que están siguiendo todavía estas ideas de pensamiento Gonzalo, pero gran parte está en otra cosa, ¿no? Están rehaciendo sus vidas, ¿no? Están haciendo uh, de cómo sobrevivir, ¿no? Con un pasado tan de estigma, ¿no? De haber sido terrorista o tener vínculos con este movimiento, entonces, o rehaciendo su conexión con sus parientes, hijos, ¿no? Que Ujú. los privaron, ¿no? En los años en que pasaron en la prisión, ¿no? Sí, en fin, hay mucho por Mi, hablar, sí, sí. de lo que, del legado de Sendero, ¿no? Para ir cerrando, yo creo que mis observaciones son las siguientes, en base a lo que he podido leer en su libro y en lo que he visto también adicional. A mí no me parece necesariamente que las exigencias de Sendero Luminoso hayan sido terribles, me parecen ser en origen bastante acertadas y bastante justificadas. Justicia social, eh, acabar con la pobreza extrema, ayudar a las comunidades marginalizadas. Esos son eh, exigencias que son sumamente válidas, eso no lo quita nadie. El Ujú, problema de ahí es que es una organización que no supo entender a su base, que lamentablemente su líder creó ideología y teoría en base a una completa desconexión a eso que intentaba supuestamente ayudar. Y otro problema que hubo es que también esta organización, por llamarle así, utilizó de forma activa a un sector académico joven de estudiantes. Y como bien sabemos, porque todos hemos sido jóvenes, los jóvenes tienden, sobre todo esas edades de 19, 20, 21 años, cuando son radicalizados o son activos políticamente hablando, resultan ser sumamente recalcitrantes, sumamente pasionales y olvidan. Es bien fácil, debido a la inmadurez en esa etapa de la vida, caer en estos autoritarismos y en esta idea de yo soy el salvador o la salvadora, y al menudo pierden el rumbo porque se dejan llevar demasiado. Entonces yo creo que eso también fue algo que ayudó de sobremanera a que Sendero Luminoso perdiera ese apoyo inicial que tuvo en las comunidades rurales. Excelente libro, exhorto a la audiencia a que lo consiga. Muchísimas gracias, doctor Renzo Aroni Zulca. ¿Algún planteamiento, algo final que le gustaría para ir cerrando el episodio? no, simplemente agradecerte por la oportunidad de compartir, conversar sobre un pasado tan reciente de mi país, Perú, y bueno, y también que otras regiones, otras audiencias, tu propia audiencia pueda oírnos, conocer, acercarse a lo que fue este movimiento, comprender lo que fue este movimiento de Sendero Luminoso y la guerra que causó. Y claro, más allá de sus buenas intenciones iniciales Ujú. revolucionarias, eh, terminamos condenando sus crímenes y acciones terroristas que causaron miles de muertos, ¿no? Ok. Bueno, y espero que puedan disfrutar del libro. Disfrutar a veces es difícil decir eh, en términos de que esta es una historia bastante trágica también, bastante compleja, pero que puede ser de mucho interés y acercamiento para también futuros estudios desde Ujú. nuestros planteamientos metodológicos y teóricos. Una revolución precaria, Sendero Luminoso y la guerra en el Perú, 1980-1992. Ahí está el libro.
Muchísimas gracias nuevamente, doctor Renzo Aroni Zulca, y esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.